Bienvenidos a Chismes de Turquía, ese rincón donde compartimos lo que más nos apasiona. Hoy traemos un tema que estoy segura te va a encantar, porque nos vamos a sumergir en la historia de una de las parejas más queridas y comentadas del entretenimiento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Ese título que has visto que habla de la emoción de Can y del gesto que derrite a Demet, no está elegido al azar. Vamos a desmenuzar esos instantes, esas miradas, esos movimientos mínimos que confirman lo que muchos ya intuíamos: su conexión va mucho más allá de un set de grabación. Si eres fan de su trabajo o simplemente disfrutas de las historias de amor que inspiran, quédate, porque hoy vamos a charlar de la química real que nace cuando las cámaras no están dictando cada paso. Y antes de lanzarnos a fondo, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, abre bien los ojos, porque vamos a entrar en el universo de Can y Demet. No hablaremos de personajes ficticios, sino de ellos, de la energía que irradian juntos y, sobre todo, de esos detalles pequeños que revelan la profundidad de su vínculo. Desde el principio, algo nos decía que había una chispa distinta. Esa chispa que para muchos comenzó a encenderse durante la grabación de Erkenci Kuş, o Early Bird, como la conocen muchos en el mundo hispanohablante. Interpretaron a Can y Sanem, una pareja marcada por un amor vibrante, lleno de obstáculos, humor, pasión y decisiones que cambian destinos. La química entre ellos era innegable, casi tangible. El cruce de miradas, el modo en que sus manos se buscaban, la tensión romántica que flotaba aun cuando la escena pedía comedia ligera. Todo hablaba de una conexión genuina. Y aunque el romance en la ficción debía superar 1000 pruebas, en la vida real aquella misma complicidad parecía haberse escapado de la pantalla para quedarse con ellos. Muchos nos preguntábamos si todo era mera interpretación, o si había algo que latía por debajo. Y juzgando por su manera de relacionarse fuera del set, la respuesta suena aún sí que retumba. Can, conocido por su presencia arrolladora y ese carisma que enmudece alfombras rojas, muestra un lado tierno cuando se trata de Demet. Ella, con su sonrisa luminosa y una mirada que lo dice todo sin decir nada, parece encontrar en él un refugio, un cómplice y un admirador permanente. Hablemos de los gestos que se quedan grabados. ¿Recuerdas esas entrevistas conjuntas en las que mientras uno habla, el otro escucha con una devoción que te desarma? Es frecuente ver a Can apoyar suavemente su mano en la espalda de Demet, una caricia sencilla pero elocuente, o como ella se acerca a su hombro buscando esa cercanía que da calma. No son demostraciones grandilocuentes ni amores de escaparate, son anclas pequeñitas que revelan la comodidad, la confianza y el afecto profundo que comparten. Y en tiempos en que las redes sociales son un escenario más, sus interacciones se sienten como ventanas íntimas. Las publicaciones de Can, ya sea por el cumpleaños de Demet, por el aniversario de un proyecto, o sencillamente porque sí, suelen rezumar sinceridad. No es raro leer cómo él destaca su talento, su disciplina, su luz. Demet, por su parte, responde con el mismo cariño, subrayando la fuerza de Can, su entrega, su humor en días difíciles. Verlos en ese terreno digital es como recibir un pequeño obsequio. Un recordatorio de que el amor auténtico existe y muchas veces se expresa en las cosas simples, sin estridencias ni filtros imposibles. Hay una imagen que vuelve una y otra vez, la forma en que Can la mira cuando Demet habla o se ríe. En esos ojos hay admiración genuina, un brillo especial que indica que no solo la quiere, también la respeta. No es una cuestión de belleza superficial, es la persona completa, su inteligencia, su creatividad, su fortaleza. Esa mirada silenciosa pero poderosa tiene algo hipnótico. Es como si confirmara que la persona a tu lado ve mucho más de lo que los focos muestran y aprecia lo esencial que se escapa a la prisa del público. También es crucial hablar del soporte mutuo en sus carreras. Ambos son trabajadores incansables, disciplinados, comprometidos con lo que hacen. Cuando uno emprende un proyecto grande, el otro está ahí celebrando avances, conteniendo incertidumbres, acompañando entre bambalinas. No hay sombra de competencia, no hay celo por quien brilla más. Lo que aparece es un deseo auténtico de ver al otro triunfar. Y en una industria donde el éxito muchas veces se mide con lupa, esa complicidad es oro puro. La alegría con que festejan los logros ajenos es reflejo directo del respeto y el cariño que se profesan. Piensa en sus apariciones en eventos, esas noches donde los flashes no perdonan.
Más de una vez se ve a Khan guiando con elegancia a Demet, atento a que su vestido caiga perfecto, a que la foto salga impecable, a que el momento sea de ella cuando el reconocimiento le corresponde. Son gestos caballerosos que, aunque a veces pasan inadvertidos, delatan cuidado y atención. Él la protege y la hace sentir única, y ella, a su lado, irradia una seguridad tranquila, una felicidad serena que no necesita gritar para hacerse notar. Hay otra escena, delicada, que muchos hemos observado. Cuando Demet habla con pasión de algo que ama, Khan parece quedarse suspendido en ese instante. Como si el mundo se desvaneciera y solo existiera la voz de ella. Esa atención plena, esa forma de estar de verdad presente, tiene el sello de una historia madura. No se trata de grandes declaraciones ni promesas de película, se trata de cómo valoran el tiempo compartido, de cómo escuchan y se miran sin prisa, de cómo cada conversación se convierte en un lugar seguro. Y si hablamos de gestos que inspiran amor, no podemos olvidar las dedicatorias. Khan ha escrito mensajes capaces de ablandar al más duro, confesando cómo Demet le ha cambiado la vida para bien, cómo la admira como artista y como mujer, cómo su energía lo impulsa incluso en días en los que todo parece cuesta arriba. Demet, con su sensibilidad y picardía, ha respondido con palabras que no necesitan fuegos artificiales para tocar el corazón. Esas declaraciones, públicas pero íntimas a la vez, no solo consolidan la imagen de pareja sólida, también invitan a quienes miran desde fuera a creer en vínculos honestos, a buscar relaciones donde el respeto y la admiración sean el pan de cada día. Lo más asombroso es cómo, pese a la fama, han conseguido defender una zona privada. Saben cuándo compartir y cuándo guardarse para ellos lo que importa. Camino nada fácil en una realidad donde todo se expone, todo se comenta, todo se archiva. Esa habilidad para caminar en la luz de los reflectores sin perder el centro es admirable. Demuestran que el amor puede florecer y mantenerse firme incluso con la presión de la mirada pública. La clave parece está en esa complicidad luminosa que no se improvisa, se construye con actos pequeños, con paciencia, con lealtad. Volvamos por un momento a Erkencikus, a esas jornadas maratónicas que dieron vida a Khan y Sanem. Hubo risas compartidas, improvisaciones que terminaron siendo magia, silencios cargados de emoción, escenas que pedían 1000 repeticiones y, aún así, conservaban la chispa. En cada Makhimov quedaba flotando una sensación, más allá del libreto, había algo que los empujaba a darlo todo. La manera en que se ofrecían apoyo tras un plano difícil, la broma cómplice para soltar la tensión, el abrazo discretísimo al terminar una secuencia clave. Esos retazos, cuando uno los une, dibujan un mapa de confianza. En entrevistas posteriores, cuando el fenómeno de la serie ya era innegable, sus respuestas tenían ese equilibrio perfecto entre profesionalismo y ternura. Khan hablaba del talento de Demet con un orgullo tranquilo, sin grandilocuencias, como quien sabe que la verdad se sostiene sola. Demet describía la disciplina de Khan, su generosidad en escena, su entrega a cada detalle. Y en medio de esas frases, la mirada que se cruzaba entre ellos decía más que cualquier titular. Las redes, una vez más, se convirtieron en ese escenario paralelo donde se dejan ver retazos cotidianos, celebraciones discretas, fotografías en las que no hace falta posado, detalles de un rodaje, una canción que suena de fondo y se queda a vivir en la memoria. Los fans, claro, hacen lo suyo. Analizan, comparan, guardan cada gesto como si fuera una prueba de algo más grande que nadie alcanza a nombrar del todo. Y quizá ahí esté el encanto, no se trata de encasillar lo que sienten, sino de reconocer que hay un lenguaje sutil, personal, que solo ellos dominan y comparten. En las alfombras rojas, cuando todo parece ruido, se hace aún más visible ese lenguaje. Khan, atento a que el pulso de la noche no los devore, mide el ritmo y se asegura de que Demet tenga su instante. Demet, con ese aplomo que ha ido ganando a fuerza de trabajo, sostiene la escena, sonríe, agradece, y vuelve la cabeza lo justo para buscar la complicidad de él. Son segundos pequeñísimos, casi invisibles para quien mira a prisa, pero que guardan una verdad grande, están el uno con el otro, y eso los hace invencibles ante los focos. Cuando las cámaras se apagan, la complicidad se transforma en refugio. Hay días de celebración y días que desgastan. El éxito pesa, la agenda aprieta, las expectativas abruman. Y aún así bastan miradas como las suyas para recordarse que vale la pena. Khan ha contado sin decirlo del todo, que un mensaje oportuno de Demet puede corregir el rumbo de un día torcido. Demet ha dejado entrever que la risa de él ahuyenta tormentas.
En esa danza invisible donde uno sabe cuándo ceder y cuándo sostener, crece un amor que prefiere la solidez a la puesta en escena. Y sí, hay momentos en que las palabras pesan más. Dedicatorias que se quedan, frases que uno quiere subrayar para volver a leer. Khan ha escrito sobre la forma en que Demet le enseña a mirar con otros ojos lo cotidiano, sobre cómo su fuerza discreta le recuerda lo esencial. Demet, por su parte, ha celebrado la perseverancia de Khan, su valentía para reinventarse, su manera de levantar al equipo cuando el cansancio manda. Son confesiones que no necesitan grandilocuencia, su poder reside en la honestidad. Lo maravilloso es que, sin renunciar a la magia de compartir, han dibujado una frontera clara para cuidar lo suyo. No todo es para el público, no todo merece un titular. Y ese equilibrio tan difícil y tan necesario, les permite caminar con ligereza. Nos enseñan que la privacidad no es ausencia, sino elección. Que se puede alumbrar al mundo sin desnudarse por completo. Que un gesto bien dado, esa mano en la espalda, ese hombro disponible, esa risa compartida, vale más que 1.000.000 de palabras rimbombantes. En resumen, lo que hace que la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir sea tan admirada no es solo lo que vimos en la ficción, sino la autenticidad que destilan fuera de ella. Ese gesto de Khan que derrite a Demet, y el eco que vuelve desde los ojos de ella, es la suma de actos pequeños. Miradas que hablan, caricias discretas, palabras de ánimo, apoyo incondicional, y una admiración que aparece en cada interacción. Es en esos detalles donde se construye lo que perdura, y ellos, paso a paso, nos lo recuerdan. Hoy hemos recorrido la química que nació en Erkencicus y siguió latiendo fuera de escena, repasando esos gestos sutiles que cuentan una historia de amor madura. Hemos hablado de miradas que se quedan, de manos que buscan, del apoyo profesional sin rivalidad, y de la elegancia con la que gestionan la exposición mediática. Todo eso dibuja una conexión real, un amor alimentado por el respeto, la admiración y una complicidad a prueba de ruido. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el cariño de Khan y Demet. Cuéntame, ¿qué gesto te parece más inolvidable? ¿Qué momento te hizo creer que su complicidad era mucho más que un rumor? Me encantará leerte. Y si disfrutaste este relato, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes siguen esta historia tanto como tú, y por supuesto, suscribirte a Chismes de Turquía para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descifrando los secretos más dulces del espectáculo, con la emoción a flor de piel y el corazón puesto en cada detalle.